¿Quiénes de ustedes ya saben usar las varillas o el péndulo? O sea, sí las han tomado, Sí. okay. Pero así hay alguien que usted ya lo sabe. Okay. Muy bien, vamos a hacer un encuadre en relación a los objetivos que yo propongo, pero también tengan la confianza de que si algo falta, si tienen alguna inquietud específica, pudiéramos hacer el espacio para trabajar en ello, ¿sí? Primero, descubrir los fundamentos científicos que hay detrás de la habilidad de captar las frecuencias energéticas, ya sea con herramientas, sensación corporal o percepción directa. Hay personas, como yo, que necesitamos varillas. Hay otras personas, la mayoría los de bioenergética, que se entienden con el cuerpo, con los músculos o con los gestos. Hay otras que simplemente sienten el dolor ajeno. Entonces llega un enfermo y dice, ay, me duele aquí, y el enfermo trae un problema de hígado. Pero digamos la desventaja, aparente desventaja, es que donde quiera que vayan absorben. Entonces parte de lo que vamos a ver es cómo protegerse para quienes son así. Yo en lo personal no soy muy absorbente, pero como he ido a más de 1300 casas, ya sé qué significa eso, porque hay casas donde ustedes llegan y se endurece aquí arriba. En mi caso, hay quienes les duelen las lumbares, etc. Hay otros que les da miedo y se salen. ¿Por qué? Porque en esa casa pues hay cargas de frecuencia baja que se manifiestan en la persona que va a revisarla de alguna manera. Pero también hay otras que simplemente se dan cuenta de la situación sin varillas y sin el cuerpo. O sea, de inmediato dicen, ¿dónde vives? No, por allá. Y ya empiezan a sentir y oyes. Pues sí, vamos, está bien. Porque tienen una fuerte intuición, pero también, como les digo, recogen sensaciones o emociones ajenas. Así que es para este caso, y vamos a ver qué van a hacer para que no les afecte. Luego, el segundo objetivo es afinar la capacidad de los tejidos musculares para proyectar su afirmación o laxitud en la presencia de la verdad o falsedad respectivamente, ya sea en varillas, péndulo, cuerpo o percepción directa. Muy bien, entonces en el pasado, cuando alguien tomaba las varillas o el péndulo, entonces era como una especie de duda, de incertidumbre, cómo es que se mueve, qué hay detrás de esto, se parece a la ouija y no sé qué, ¿verdad? Eso era el pasado. En el presente ya está comprobado científicamente que cuando la persona está frente a la verdad, su cuerpo se afirma. Cuando la persona está frente a la falsedad, como que se aplica, su cuerpo se cae. Y comprobado científicamente. Pues vamos a ver esa historia que es muy bonita, es de un doctor que se llamó David Hawkins. Excelente, y trajo, incluso nos heredó algo que se llama el mapa de la conciencia, que nos va a servir para mejorar nuestra suerte, nuestra salud, nuestras ventas. Es muy fácil, pero necesitamos seguir los pasos. Y les digo, ya me tocó ir a 1300 casas entre negocios y habitacionales, y yo ya sé que la emoción de las personas atrae suerte, salud o dinero. La emoción, no las ideas. Es que yo quiero, y todo se queda acá en el cerebro. Eso es como una computadora. En cambio, las emociones, el sentimiento son lazos que arrastran. Tú pones una taquería
y eres feliz, se te va a llenar. En cambio, pones una taquería, la de lujo, la más de lujo, la superinversión y la promoción y el logotipo, no sé qué, pero andas agüitado, puras moscas, así. Entonces vamos a aprender eso porque justo el que el cuerpo se ponga firme hace que las varillas se abran, o que el péndulo con tu código con el que lo vas a programar, entonces se mueva para el sí o para el no. No se mueve solo. Son tus músculos que están frente a la verdad, que se afirma, entonces provoca un movimiento. O que hay algo falso y entonces tu cuerpo flojo lo mueve diferente. Entonces, al ratito vamos a ver cómo tu código se confirma en el péndulo. El péndulo nadie lo puede tocar, nada más ustedes. Las varillas se las pueden prestar. ¿Estamos? Bueno. Y por último, conocer los neutralizadores más efectivos para contrarrestar la presencia de focos de frecuencia baja que afectan nuestra salud y desempeño. Así que 1, nos vamos a la ciencia, 2, a la práctica, 3, a las soluciones. ¿Y qué nos faltó? ¿Qué más necesitamos en este taller? ¿O cuáles son sus expectativas que quieren aprender con esto? Cuando vieron el tema del taller, pensaron, qué bueno, yo voy a ir porque esto, ¿qué es? ¿Con estos objetivos es suficiente? Y por ejemplo, estas energías de baja frecuencia, cuando son emocionales de la otra persona, yo quisiera ver si se puede entender qué emoción es la que está transmitiendo, porque yo he sentido la energía, sí, pero no entiendo qué está transmitiendo. Sí. Sí, vamos a... O sea, en ocasiones sí siento, por ejemplo, mucho enojo, o mucha tristeza, o hasta celos, sí. pero hay otras personas que últimamente no les adivino, o sea, sé que están en algo, pero... Sí, ahorita vamos a ver eso, aprovechando el mapa de la conciencia y también una técnica del Dr. Bradley en relación al borrado de emociones atrapadas, que es algo muy interesante, súper fácil. Yo cuando fui con una amiga bioenergética, del par magnético, me dice, no, pues traes estas emociones de cuando estabas de 5 años, de 7 años y de 12 años. Y digo, órale, pues sí que me fue mal. Dice, pero ahorita te las borro, ya, me las borro. Padrísimo. Claro, son emociones que están allá y que de alguna manera provocan que yo tenga expectativas ahora. Entonces, si por ejemplo yo digo, me quedan 20 minutos para el camión, no lo voy a alcanzar, esas son las emociones atrapadas. Pero resulta que hice 5 minutos, entonces ¿para qué? Me agobié. Por eso, porque hay predisposiciones a las cosas que aprendimos, la mayoría de ellas, cuando éramos niños. Los niños no tienen recursos. Si a los niños les dicen, ¿sabes qué? Si no te comes esa sopa, te voy a dejar de querer. Entonces se va a hacer vicioso de esa sopa, porque lo van a querer más, y de grande va a comprar Maruchan por todos lados, y a comer sopa, porque así no va a querer mi mamá. Los niños no tienen el freno intelectual. Si a mí alguien me dice, no, mira, cómete esa sopa porque si no, ya no te voy a querer. No, sí, le doy una sopilla de la tiro. Me explico, porque la sopa no me hace bien, porque tiene esto, porque tiene lo otro, y además tengo sobrepeso, porque tengo que comer sopa. ¿Sí me expliqué? Los adultos tenemos ese recurso, el freno del intelecto. En cambio, los niños, fíjense, cuando tenía 12 años y mi abuela me dijo, es que ya el mundo se va a acabar. De 12 años, pobre niño. ¿Se fijan? Entonces me fui a mi cuarto, me acosté boca arriba y le dije a Dios, oye, ¿qué va a pasar cuando ya no esté este mundo? ¿Qué voy a hacer? Entonces me dio una respuesta. Al ratito se las platico. Muy bonito, muy bonito. Sí es de una vez, porque vamos a empezar con este tema precisamente. Con eso voy a empezar. Nada más antes revisemos qué vamos a hacer, a vivir. Vamos a calibrar las varillas. ¿Qué es eso? Que cada uno de ustedes aprenda a detectar
¿Cuál es su relación personal con sus propias varillas? Si son principiantes, no cambien de varillas. Si ya tienen habilidad, pueden incluso hasta cortar ganchos de ropa de alambre, córtenlos, forman una L, son varillas. No es, si fueran de oro, se moverían igual, porque no es la varilla, sino la habilidad de la persona. Okay. Y péndulo, el péndulo sí es así como más celosón, como una especie de intimidad, pero obvio que tú eres el que no mueve, ¿no? El péndulo no se mueve solo. Luego, cuerpo físico es algo bien importantísimo, necesitamos vivirlo. Vamos a cerrar los ojos, bueno, no ahorita, sino al rato. Cerrar los ojos y vamos a hacer ejercicios a ver qué les dice su cuerpo. Su cuerpo, sus músculos se mueven de una manera para la verdad y otra para lo falso. Perdón, sí. Yo también tuve el motivo de venir porque me pasa lo mismo que él. Yo también recibo personas de magnetismo médico. Sí. Y sí, también con el universal también las varillas las probé, pero no me siento capaz todavía, como porque a veces siento que las respuestas no son simplemente tan certeras. Exacto, entonces quiero descubrir el punto, el detalle, o sea, sí. Ahondar en el asunto. Sí, porque sí, ¿verdad? Las tomamos por aquí nada más para ver si esto sí está así, esto sí está así, o sí, a ver si sí, o ver si sí, pero siento que a veces error. Sí, tenemos que saber por qué. Lo vamos a revisar. Yo les voy a dar tips. Después de la calibración, cuando ustedes digan, piensen, sientan, confirmen cuál es el punto de las varillas y del péndulo, entonces ya podemos llevar esa aplicación a cualquier investigación. Y luego practicar y practicar y practicar mucho. Así que de eso se trata y sí lo revisamos. La percepción directa también, a algunos se les da más. Ya la traen, pero se desarrolla también. ¿Cuál es esa percepción directa? La intuición. Por decir, hay personas que te ven y te dicen, algo te pasa en los riñones. ¿Cómo te diste cuenta? No, pues por el color de tu piel. Y no es que sean médicos, sino que tienen esa visión, son como sanadores. Y hay médicos que también tienen la visión, esa intuición. Esa es la percepción directa. Sin necesidad a desarrollar, perdón. Se puede, sí. Sí, les voy a dar algunos tips, les voy a dejar tarea de libros y también de algunas prácticas. Por ejemplo, sería muy bueno que vayan incluyendo en su vida la yoga y a la meditación como una especie de disciplina. Les comento porque yo trabajé en una institución de yoga y meditación 30 años, así que hice como 10,000 meditaciones. Imagínense lo que no me pasó. No es que de cada meditación te pase algo, ¿no? Pero ya después de 10,000, pues al menos unas 6 o 7 fueron muy buenas, muy bonitas. Ok. Dice, práctica de kinesiología básica y borrado de emociones atrapadas, ya lo hablamos un poquito. Medición de la frecuencia energética personal de casas, de negocios, en persona y remotamente también, ¿no? O sea, cómo saber si una casa, cómo está su energía, cómo está su frecuencia. Incluso aquí los más habilidosos podrían trabajar con hacer el dibujo de otro salón que está allá, ¿verdad? Pero desde aquí, y medir con el péndulo dónde están los puntos geopáticos y luego ir a comprobarlo, a ver si es cierto. Luego, ubicación de puntos geopáticos, corrientes subterráneas, fallas geológicas, electrostática, radiación, contaminación aérea. ¿Qué es geopática? Geopático tiene que ver con lo siguiente.
El planeta es una mamá y es muy sabia para mantener a las personas con una salud. Eso quiere decir que hay puntos o espacios donde la ionización, la energía, la frecuencia energética es muy benéfica, ¿no? Y tiene forma. Cada 2 metros, 2 metros 20 hay líneas de energía que son como paredes delgadas transparentes que suben hasta un 14º piso. Así que si aquí abajo hay un punto geopático, 14 pisos arriba también. Y luego esa cuadrícula entonces son 2 metros para un lado, 2 metros 20 para el otro. Y hay otra cuadrícula empalmada que se llama línea Scurry. Ahí varía un poco, no sé, podría ser 7, 8 metros, 6 metros, varía. Esos son puntos geopáticos. ¿Para qué los usa el planeta? Para absorber las vibraciones, estrés, violencia, tristeza. Por ejemplo, en las guerras, los temblores, se absorbe muchísimo más emoción y energía a través de esas redes y puntos. Pero imagínate que tú estés acostado arriba de un punto y te está atravesando todas las emociones. Quizás aquí sea una ciudad muy tranquila, pero allá en Torreón, cuando hay balazos, hay que quitarse de esos puntos porque el miedo está fuertísimo. No puedes estar encima de un punto, así que hay que descubrirlos. También tiene la contraposición, que se llama pozos de luz. ¿Qué significa? Son áreas generalmente muy pegadas a una línea, pero no a un cruce, a una línea, y será un círculo de 60 metros. He conocido pozos de luz como una especie de óvalo de 5 metros por 3, que si pones allí una cama para dar masaje, se multiplica por 10 la fuerza. Los expertos les dicen aeropuertos de ángeles. Y si no hay en tu casa, pues puedes hacer uno, lo puedes pedir, solo que se requiere responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a estar cultivando. Es como poner una planta, ya que se mantenga sola. No tienes que ponerle fertilizante, agua, podarla, etc. Igual es el pozo de luz, igual. ¿Vamos? Bueno, luego, pruebas de neutralización. ¿Y cómo lo puedes hacer, ¿Perdón? ¿Cómo lo puedes hacer el pozo de luz? Ahorita lo vemos. Estamos apenas en qué vamos a ver. Muy bien. Luego, pruebas de neutralización. Ahorita vamos a pedir prestado si es que hubiera algunos sensores, bueno, así están, para ver cómo quitan el problema geopático. Ya, no hay de otra, tengo que estar sentado allí y estoy encima de un punto geopático y es que mi jefe me corre si no me quito. Pues pones un neutralizador. Hay cosas muy fáciles, otras sí son arriesgadas. Una señora empresaria muy exitosa va al curso, me lleva a su casa, tiene dolores de cabeza, migrañas. Le digo, pues es que estás en un punto geopático, mira, aquí está, y ahí está tu almohada, y además hacia allá tu cabecera se llama pérdida total. Ese es otro tema que podríamos ver después en relación al Feng Shui. Entonces tienes dos problemas. No, ¿cómo le hago? ¿Ya? 80 centímetros, mira, ya está, traemos el buró, todo tranquilo. 6 meses después me dice, oye, fíjate que tengo quistes. Pero sí, ya lo resolvimos. No, mi viejo no me dejó cambiar la cama, la regresamos. Oye, pues el problema es el viejo. No es el punto claro. Así que vamos a revisar cómo neutralizar. Elevación de la frecuencia energética personal. Pero lo vamos a ver con un vaso desechable, es muy bonito eso. Para que lo crean. ¿Estamos? O sea, si se puede con un vaso desechable, imagínense.
temas, así como que la teoría, introducción al tema de la afinidad, que es lo que sigue ya, introducción al tema de la resistencia, elevación de frecuencia, que lo acabamos de platicar, protecciones, prevención, síntomas personales y daños energéticos de construcciones y personales. Una persona que se dedica a dar terapias necesita protecciones mínimas. La mejor protección que pueda existir es que recupere la memoria de estar unido al Creador. Somos niños, eso que está ahí enfrente es mío, es parte de mí, y cuando yo diga me da de comer. Este que está acá me avienta para arriba y para abajo, casi me azota en la azotea por las fuerzas que tiene, pero es que yo quiero brincar, entonces eso también es mío. O sea, el bebé cree que todo esto es él mismo, hasta que un día le dicen, oye, espérate, mira, yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, él es tu papá, somos diferentes. Sí, bueno, está bien, pero cuando llega el momento en el cual uno se empieza a convencer como niño y dice, si somos de la descendencia de Caín, hijos del pecado, no, de plano como que la estoy regando, estoy hablando con un amigo imaginario, Dios no existe, o no está aquí. Entonces el problema, o sea, ¿cómo se nos ocurrió dejar eso? Pero lo hicimos por amor, porque pues se acaba de onda la mamá. Yo me acuerdo cuando de niño nos llevaba a un árbol así, un eucalipto gigantesco, bien bonito. Iríamos, no sé, 3, 4 años, así. Yo tenía 5 años. Y atrás siempre había un señor europeo, como de unos 80, más o menos, con una gabardina, un sombrero así, se veía como un aristócrata. Y entonces un día dije, oye, ¿y este señor por qué siempre está aquí? Y entonces voltea, no ve a nadie, y dice, vámonos. Nunca volvimos al árbol. Se asustó muchísimo, se asustó. Y también como a los 5 años, mi abuelo paterno, que vivía lejos, llegó a decirme que ella se había separado del cuerpo. Y entonces se despidió de mí. Y entonces fui con mi mamá, le dije, oye, fíjate que mi abuelo ya se murió. Otra vez así toda sacada de onda. Hola, abuelo. Ella pensaba que su papá, pues el papá de mi papá. Y no había teléfonos ni celulares como ahora. Entonces tenían que ir a una caseta y no sé a dónde. Y por fin a los 3 días descubrieron que sí, que llevaba 3 días muerto. Entonces todos los niños son así, todos. Lo que pasa es que los empiezan a ridiculizar y a decir, ay, me da vergüenza que estén diciendo esto y lo otro. Y entonces el niño capta, le doy vergüenza a mi mamá, no, mejor me cierro. Eso es la mejor protección que un terapeuta puede tener. No se contamina con nada, no recoge nada de casas que están con muertos, ni de personas que traen un daño fuerte. ¿Por qué? Porque tiene esa unión. ¿De qué se trata? De recordarlo, de rehacer esa unidad, ¿no? No es fácil, porque, no sé, a veces hay quienes pueden como tener la confianza de ir y contárselo a alguien, y fíjate que siento esta unión, y entonces él le dice, pues voy con un psiquiatra. Es bien difícil, pero lo que uno puede hacer es como cuando uno era niño con los abuelos. El abuelo te dice, tú eres mi preferido, pero no le digas a nadie. Pues claro, porque le dice lo mismo a los demás, ¿no? Entonces esa unión con el Creador es igual.